El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Te damos honor, te damos gloria, te damos alabanzas a ti, mi Dios, mi Rey. Te declaramos como nuestro Dios todopoderoso, Señor. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, Padre. Trae salud, medicina a su cuerpo, Padre. Aliento de vida en medio de todos los tiempos, Padre. Que nuestros hijos, Señor, puedan crecer en el conocimiento tuyo. Que no falte el temor tuyo en sus corazones, Padre. Y que todos juntos, Padre, podamos exaltarte a ti como familia, Padre. Levantar ese altar familiar, Padre, donde nuestros hijos conocen tu nombre, pero también ellos pueden ver, Padre mío, el respaldo que nos das, Señor, la compañía que nos das, Padre, pero también que nos enseñas a vivir sabiamente para contigo, reconociendo que tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que nos alienta, que nos vivifica, que nos da fuerza, que nos da salud, Padre, que nos da vida, Padre. Hoy esperamos en ti, hoy confiamos en ti, hoy, Señor, invocamos tu nombre, Señor, nombre que sobre todo nombre, Padre, y ante ti doblamos nuestro corazón y nuestras rodillas, Padre, y proclamamos que tú eres el Señor, Padre. Enséñanos a través de tu palabra, que tu palabra traiga vida, traiga aliento, traiga renovación, Padre. Nos enseñes a vivir para ti sabiamente, a no darle lugar al enemigo, Padre, sino que juntos podamos experimentar de esa grandeza, de ese amor y esa paz incomparable que solamente encontramos en ti, Padre. Enséñanos, Señor, a caminar contigo, a esperar en ti, Padre, en tu gracia maravillosa y en tu paz, Señor. Qué bueno eres tú, qué hermoso eres tú, qué hermoso es saber que tenemos un Dios precioso que nos da vida, Padre, y nos da la victoria en medio de todas las batallas, Señor, que sostenemos. A ti sea el honor, a ti sea la gloria, eterno Dios, solamente a ti. Gracias y paz para ti también, mi hermano, mi hermana, que la gloria de Dios sea sobre ti, que Él siempre te lleve en victoria y sobre todo que su nombre sea revelado sobre ti y su bondad y su misericordia nunca se aparten ni de tu vida ni de los tuyos y que hoy podamos celebrar grandes victorias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero continuar enseñando la palabra y trayendo una reflexión en esta mañana y para ubicar a los hermanos, quizás los que han venido con nosotros en estos días, también decirles que una de las cosas que Dios ha colocado para compartir con cada uno de mis hermanos en este tiempo es que aprendamos a tener una dependencia de Dios, que hay cosas en las cuales Dios pasa un tiempo para mostrar su favor, para enseñarnos, pero también nos permite a través de las situaciones que vivimos el poder ser entendidos en nuestro caminar. Hay cosas que Dios no lo va a hacer por nosotros. Él nos enseña la palabra, pero esa palabra tenemos que aplicarla en nuestro corazón, en nuestra vida, y cada día aprender a depender mucho más de Él. Y recordamos lo que dice el proverbio, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y a medida que vamos recibiendo esa luz de la palabra de Dios, esa convicción que nos trae el Espíritu Santo, van siendo reveladas a nuestra vida aquellas cosas en las cuales, o aquellas áreas mejor, en las cuales Dios quiere trabajar en nuestra vida, pero que a veces nos resistimos a no hacer esos cambios. Y eso trae muchas veces consecuencias. No es un castigo de Dios, es producto de lo que nosotros hacemos. Como dice el libro de Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Y estamos examinando estas verdades a la luz de la vida de un personaje bien conocido, y hago un resumen así sencillo de las cosas que hemos visto, pero no solamente estamos como condenando ni juzgando a Pedro, sino al contrario, a la luz de lo que él le pasó y las consecuencias que tuvo producto de no trabajar en áreas en su vida
trajo consecuencias, pero lo maravilloso que tal vez vamos a ver el día de mañana o tal vez vamos a ver en los próximos devocionales es justamente cómo Dios, a pesar de todas estas cosas que se acumulan dentro de nosotros y que no las trabajamos a tiempo, vienen consecuencias y en medio de ellas Dios comienza a hacer un proceso de restauración. Porque no nos podemos quedar únicamente reconociendo o admirándonos por las cosas que en hombres como Pedro, el Señor Jesucristo caminando a su lado, viendo las obras maravillosas, los milagros, viendo las liberaciones, viendo muchas cosas que Pedro pudo experimentar, y estoy hablando del apóstol Pedro, y uno dice, oiga, qué duro ese corazón. Pero si nos miramos a nosotros mismos tenemos, y pienso yo, y en estos días sí que he comprendido esto, nosotros tenemos muchas más oportunidades que las que tuvo Pedro, a pesar de que él caminó al lado del Señor Jesucristo. En este tiempo tenemos la ayuda del Espíritu Santo con mayor gloria, con mayor peso que la que tuvieron los discípulos en ese tiempo. Porque inclusive cuando Jesús está dando la promesa del Espíritu Santo, especialmente ahí en Juan, Evangelio según San Juan, él le dice que vendría sobre nosotros el Espíritu Santo, que serían como ríos de agua viva que saltarían para vida eterna. Y esto lo experimentamos cada uno de aquellos que nos acercamos al Señor. Por lo cual no tenemos disculpas, pero viendo aquellas cosas que había en el corazón de Pedro, a lo mejor muchas de ellas nosotros lo estamos haciendo y habiendo sido enseñados no hemos tomado corrección contra esas cosas. Por ejemplo, Pedro hubo un momento que se sintió súper espiritual, tenía una autosuficiencia, pensaba que no había otra persona más espiritual como él, porque inclusive el Señor le había hecho una declaración que el Padre le había revelado lo que significaba el nombre de Jesucristo, el ungido de Jehová. Cuando viene esa revelación a la vida de una persona, su vida es transformada y se puede apoyar mejor en los caminos del Señor. Y Pedro comienza a hacer promesas que no va a cumplir. Inclusive, aún siendo advertido por el Señor de lo que iba a pasar, él dice, no, tal vez usted no me conoce bien, Señor, o en los casos que decimos al Señor muchas veces, Señor, es que tú no me conoces, tú no te has dado cuenta que yo soy fiel, que yo soy fuerte. Esto es lo que pasa y sobre todo otros te pueden fallar menos yo. Creo que eso es es bueno tener confianza, pero nuestra confianza está puesta completamente en el Señor. Y a pesar de esa advertencia que era de parte del mismo Señor Jesucristo, no la aceptó. Otra cosa es que a veces Dios nos recomienda cosas que no hagamos y nosotros en nuestra terquedad simplemente desconocemos las palabras que Dios nos ha dicho, nos ha enseñado y comenzamos a actuar en algo que Dios nos ha dicho que no hay bendición en ese negocio, en esas decisiones que tomamos. Pero muchas veces, inclusive yo los conectaba y no sé si tú has leído el Salmo 50, que es bien precioso porque nos ubica justamente en la parte final de ese Salmo, sobre todo, como muchas veces cuando echamos a las espaldas, dice ahí textualmente la palabra del Señor, no somos prosperados. Y llega el momento en que Dios tiene que confrontarnos con lo que nos ha dicho. Y a veces pienso, ¿cómo vamos a pedirle al Señor el respaldo si no hemos hecho lo que Él nos ha aconsejado que hagamos? La otra cosa es y creo que fue lo que compartimos en en las últimas reflexiones, y es que el Señor le invita, dadas las advertencias que le había dado tanto a él como a los discípulos, que él tomó aparte a 3 de ellos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, para que estuvieran orando un tiempo. Pero ellos simplemente se dejan dominar por el cansancio, por la fatiga, o porque no entendieron el momento que iban a vivir, a pesar de que el Señor ya les había hablado. Y no entran en el tiempo de oración y yo le estoy pidiendo al Señor con todo mi corazón que nos despierte la oración, a velar, a estar vigilantes, a escudriñar la palabra, a tener sed de la palabra de Dios, de esa búsqueda incansable que Él nos pide que tengamos, sabiendo que es el único que nos puede saciar, es el único que nos puede ayudar, es el único que nos puede dar fortaleza y aliento en medio de todos los tiempos que estamos viviendo.
Por eso cuando está en Getsemaní, en el tiempo de oración, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, velad y orad, dice ahí en Mateo 26, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. Hay muchas cosas en nuestra alma que está clamando por ser llenadas y tratamos de llenarla con las cosas del mundo. Nunca se va a saciar. Siempre vamos a querer más dinero, siempre vamos a buscar quien nos ame mejor, siempre vamos a tratar de llenar los espacios con cosas que únicamente son pasajeras. Pero que nos olvidamos de la verdadera fuente que puede satisfacer nuestra alma y está en la presencia de Dios. Que nos enfoquemos en sus promesas. Y esto es parte de las enseñanzas que podemos aprender y que llevaron a un momento bien crítico en la vida del apóstol Pedro. Pero también es una advertencia para nosotros, para no desviarnos de esos propósitos de Dios. Otra cosa que aparece bien interesante en la vida de Pedro, la encontramos más adelante en el capítulo 26 de Mateo, el versículo 50. Hay algo bien interesante y es el momento en que Jesús está siendo entregado y pueden imaginarse ese cuadro bien difícil, bien complicado y algo que aparece en el corazón de Pedro es bien interesante tener en cuenta. Voy a leer en Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante, porque en esta porción hay un suceso que no podemos pasar por alto, sino que el poder experimentar lo que está sucediendo en esa ocasión. Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante. Permítame, voy a leer este pasaje. Y dice ahí la palabra del Señor, lo voy a leer en la Reina Valera del 60. Dice, mientras todavía hablaba, después de estar ahí en el momento en Getsemaní de oración, dice, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahí en Mateo 26, 48 dice, y el que le entregaba, esto es Judas, le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese él, prendele. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. Y escuchen lo que dice el versículo 21, y esto se está refiriendo al apóstol Pedro. Dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano y sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Versículo 52, entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que toman espada, a espada perecerán. Y luego le dice el Señor en el versículo 53, ¿acaso piensa que no puedo ahora orar a mi Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras que es necesario que así se haga? Es interesante porque yo no sé y he conocido a muchas personas que así lo hacen, tienen una segunda opción por si Dios no les responde. En este caso, y les decía que el que tenía la espada en otros pasajes paralelos dice que habla directamente que era Pedro quien andaba armado y fue el que le quitó la oreja al siervo del sacerdote. Es muchas veces como nosotros pensamos más en las armas que tenemos que en los recursos que Dios nos ha dado. Esas son armas carnales que muchas veces tratamos de defendernos. Cuando una persona aprende a conocer a Dios, cuando sabe que es el Dios que le protege, que le guarda, que su vida permanece en el Señor, es guardada por Él, no está buscando una segunda opción por si de caso Dios le falla. Creo que ahí es donde se desarrolla nuestra fe. Y es cuando con todo el corazón yo siempre le digo al Señor, Señor, revélate a nuestra vida.
Es interesante porque cuando podemos tener esa confianza en Dios, sabemos que nuestra vida está escondida en el Señor y lo dice muchas palabras. Inclusive en la sola expresión que nosotros decimos, sé tú el Señor de mi vida, pero en la práctica muchas veces no lo hacemos. Una pregunta que pudiéramos hacernos en este día o en un día como hoy es, ¿qué tanta confianza tenemos en la protección de Dios para nuestra vida? Nuestra vida es frágil. Basta a veces enredarnos en nuestros propios pies y tener un golpe y ahí mismo pasar a la presencia del Señor. Muchas veces por muchas armas que tengamos va a ser difícil defendernos, porque no hemos entendido lo que nos dice la misma palabra, que las armas carnales no funcionan contra el enemigo. Y desde el momento que tomamos la decisión de buscar de Dios, de seguir a Dios, se levantó una batalla diaria contra nosotros que gracias a Dios Él se encarga de pelear esas batallas, aunque muchas veces tú y yo no nos damos cuenta. Y Él se aprovecha de cualquier error que cometemos. No es Dios para castigarnos, sino el enemigo para aprovecharse y tratar de destruir lo que Dios ha tratado de construir nosotros. Y es interesante, y me hago una pregunta, ¿qué pensaría Pedro con espadas que podrían los discípulos contra toda la gente que venía con palos, con espadas, y él solamente pues con una? Y es complicado. Cuando perdemos la confianza en Dios, nos llenamos de inseguridad y tratamos de buscar protección en maneras diferentes a las que Dios ha prometido hacer con nosotros. Pudiera expresarle muchos momentos difíciles, por caminos difíciles que he tenido que recorrer, por amenaza, por tiempos de dificultad. Cómo Dios en su misericordia me ha guardado, me ha protegido. Y hay cantidad de testimonios. Al leer la misma palabra, leemos de personajes que pudieron confiar en Dios y aunque el enemigo había puesto lazo contra ellos, Dios los libró. Ese es el Dios que predicamos, ese es el Dios que te enseñamos, ese es el Dios que te invitamos a que ponga tu seguridad. Al fin y al cabo, si vivimos, como dijo Pablo, vamos a vivir para el Señor. Pero si tenemos que partir, vamos a partir para estar eternamente en sus brazos. Esa es la seguridad porque hemos conocido a Dios, porque sabemos que nuestra vida está escondida en Él. El temor a la muerte que fue lo que tenía cautivo y tiene cautivo a mucha gente, fue la que nos libró el Señor. Y qué bueno pudiéramos leer en un espacio mucho más amplio lo que el mismo apóstol Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 15, donde está hablando de la resurrección. Dice que muchos estaban cautivos por el temor a la muerte, pero por la obra de Jesús en la cruz del Calvario, por la resurrección que Él hizo, se fue quitado el temor a la muerte. Y me hago una pregunta al expresar textos como estos, y tú lo puedes leer en la Biblia, no importa la versión, porque el temor a la muerte es la incertidumbre y lo que pasa después de que partamos de este mundo. Y ella tenía cautivo a muchas personas y tiene cautivo inclusive a personas que asisten a iglesia o que invocan el nombre del Señor porque no han conocido realmente a Dios, porque no han comprendido que lo mejor lo tenemos en Dios, que nuestra vida le pertenece a Él. Y tratamos de defendernos con todas las formas que son posibles, inclusive aún teniendo armas espirituales que son más poderosas en Dios para derribar fortaleza, lo dice la palabra, no las usamos y simplemente tratamos de defendernos en nuestras propias fuerzas. El Señor Jesucristo sabía el gran poder espiritual que estaba a su entera disposición y por eso le dice, no me haría, si yo le pidiera a mi Padre, no me haría más de 12 legiones de ángeles. Ahí lo está expresando en el versículo 53. Pero Pedro había fallado en cuanto a la oración y por eso estaba teniendo una segunda opción para defenderse, no solamente a él, sino a los que estaban con él. Inclusive el confrontar, si ahí en el pasaje que leemos, que le hace el Señor Jesucristo, todo esto está ocurriendo para que se cumpla lo que Dios ya estableció sobre mi vida.
ya le había tratado de interrumpir que no fuera la cruz. Ahí lo leíamos en días pasados en Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice, es necesario que suba a Jerusalén y que allí sea tomado por los religiosos de la época, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y Pedro ya le ha dicho, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de los hombres. Y aquí parece que quiere interrumpir nuevamente, tratando de liberar a Jesús de algo que era necesario que él hiciera. Y esto nos llama la atención muchas cosas que nosotros tratamos de evitar, sea en nosotros o en procesos que Dios quiere hacer en nuestra vida con nuestras propias fuerzas, porque no hemos comprendido lo poderoso que es Dios y la forma como Dios se quiere manifestar en medio de nuestro diario vivir, para que los conozcamos mejor, para que se cumpla lo que dice en Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Sí hay una protección de parte de Dios. Si Él prometió enviar ángeles a nuestro alrededor, créame, mi hermano, mi hermana, que Él lo va a hacer. Si Él prometió cuidar nuestra vida, Él lo va a hacer. ¿Y quién mejor que Él lo va a hacer? Con razón, el Salmo 127, uno de los textos que me fascina, dice, si Jehová no guarda la casa, en vano verán las que la guardan. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso es una protección que solamente encontramos en Dios, y que podamos tener esa seguridad. Pedro había fallado en el tiempo de oración cuando tenía que estar orando, pero ahora no veía otra opción. Y su única arma era una arma carnal, una arma física, y no una arma espiritual. Para cada uno de nosotros, Dios a través de la Biblia nos ha enseñado que las armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para esa destrucción de fortalezas. Que necesitamos es más bien un poder espiritual que viene de parte de Dios para nuestra vida. El Señor ya le había advertido a Pedro, a Juan y a Jacobo que la carne era débil. Y entre más rápido entendamos esta verdad, va a ser mejor. No confiemos en las estrategias que quizás nosotros tenemos, más bien que nuestra confianza está puesta totalmente en Dios. Y termino esta reflexión pensando en lo que dice en el libro de Efesios, que es una gran verdad que tenemos que tener en cuenta tú y yo, mi hermano, mi hermana, en todo tiempo, sabiendo que lo mejor que podemos hacer es poner nuestra esperanza, nuestra confianza, y todo lo que tenemos es completamente en Dios. Y en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 en adelante, nos dice una gran verdad para que nosotros la tengamos en cuenta en todo tiempo. Y cuando tenemos en cuenta esas recomendaciones de parte de Dios, vaya que esto va a traer fortaleza, aliento y vida para nosotros. Dice ahí, Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice luego el versículo 11, que es una verdad que no podemos ignorar. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios, todas las herramientas espirituales que Dios nos ha dado, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y escucha lo que dice el versículo 12 y 13. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, no es contra las personas que se levantan contra nosotros, es lo que está detrás de ellos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Por tanto, si tenemos esa batalla, dice el versículo 13 de Efesios 6, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, permanezcamos firmes. El día malo son todos los momentos que estamos viviendo. Hay una batalla que vamos a sostener, que la única esperanza que tenemos es atender a las recomendaciones que Dios nos da.
conocer esa armadura, pudiéramos hablar, dedicarle y más adelante tal vez lo vamos a hacer, analizar cada uno más adelante de este pasaje donde dice lo que significa cada una de las protecciones que Dios nos da, pero en una forma clara, en una forma concisa, para que nosotros podamos estar firmes sabiendo que tenemos un Dios poderoso, sabiendo que no son armas naturales, no son armas fabricadas por el hombre, sino muy bien las armas que vienen de parte de Dios, que como dice ahí, son poderosas para resistir ese día malo, son poderosas en el Señor, son poderosas para derrotar toda fuerza de las tinieblas que vienen contra nosotros. Por eso sigo con la recomendación que Jesús le dijo a Pedro y a sus otros 2 discípulos: velad y orad para que no entre en tentación, para que el enemigo no destruya nuestras vidas, sino que lo combino con lo que dice ahí Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Y al terminar ese día malo, dice, y habiendo acabado todo, podamos permanecer firmes, tomados de la mano del Señor y disfrutando de sus bendiciones maravillosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Que te oramos en estos momentos, mi hermano, mi hermana, y no sé cuál es la batalla que tú estés librando, pero lo que sí sé es que así como nos advierte la palabra que tenemos lucha todo el día, todo tiempo, no está tampoco para vivir asustados, sino en una plena confianza de que si Dios está con nosotros, no habrá nadie en nuestra contra. ¿Qué tal oramos y le decimos: Padre, yo te quiero darte gracias por tu amor inagotable, por tu paz maravillosa, por el aliento de vida que nos da, Señor, porque nos podemos apoyar en ti. Vivifícanos esa palabra, ayúdanos a comprender que la batalla y la victoria la tenemos es en ti, Padre, que tú nos guardas, nos protege, pero que nos enseña, Señor, a ser hábiles, fuertes y valientes en medio de esa lucha que sostenemos, especialmente las interiores, Señor, que tratan de destruir nuestra fe y nuestra confianza en ti, Padre. Gracias por hablarnos, gracias por dirigirnos y gracias por acompañarnos. Bendigo a tu pueblo, Padre. Lo bendigo con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo, e invoco tu nombre precioso sobre ellos. Muchas gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana. Delante de Dios está contigo y Él no te va a soltar. Le hablo su pastor Irlán de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.